Dios les bendiga, mis hermanos. En esta hora nuevamente les saluda su hermano José García del Ministerio Impacto Celestial. Aquí nuevamente estoy para traer una pequeña revelación, ya que el Padre Santo pues nos ha permitido tener esto y es de suma importancia para entender las cosas, cómo se manifiestan, más hablando sobre de las posesiones demoníacas que el enemigo trae por medio de cosas que a veces ni uno se imaginan, pero es necesario conocer para que así mismo podamos entender cómo es que opera las obras manifiesta del mismo enemigo. Señor, lo reprenda en esta hora, mis hermanos. Mis hermanos, como yo les decía, es necesario para que así mismo uno pueda orar por qué motivo y cómo es que el Señor pues nos permite conocer esto, porque hay mucha gente, aún siendo cristiana, que permiten cosas que realmente pues a papá Dios no le es agradable y creen que es por naturaleza, y aún creyendo por lo natural de la creación del Señor que hizo a varón y mujer, y aún quieren tener que ellos tienen la última palabra, cuando pues el Señor nos ha dicho claramente en Génesis que crió a varón y a mujer, mis hermanos. Entonces, ¿qué les quiero decir con esto? Que cuando hay un patrón desde un principio que el Señor lo genealogizó, lo hizo y lo creó, es un patrón determinado de la obra celestial de nuestro Señor Jesucristo, de nuestro Señor Jehová, Dios de los ejércitos, mis hermanos. Entonces, si el Señor creó un patrón, también el enemigo crea su propio patrón, pero recordándole que el enemigo lo que está haciendo es hacer las cosas viceversa para traer a una maldición al hombre. Entonces, ¿qué quiero decirle con esto, mis hermanos? Es ampliamente que vamos a hablar algo, aunque sea pequeño, mis hermanos, pero que le pidamos al Espíritu Santo de nuestro Señor que nos dirija y que nos dé entendimiento, ya que en el libro de Pedro nos habla que hay cosas que el hombre natural no puede conocer, no puede entender, las cosas espirituales. Y para poder entender esta revelación que el Señor nos ha dado, es necesario estar en el Espíritu, mis hermanos, para poder entender, porque este mensaje es de suma importancia entenderlo en el Espíritu, no en la carne, porque si queremos entenderlo en la carne, de nada yo me voy a poner en este lugar a exponer este mensaje que el Señor le ha permitido darme, y podemos seguir hablando las cosas que a ustedes quieren escuchar, que es de la carne. Pero este es un mensaje especialmente para poderlo entender en lo espiritual y saber contra qué es que nosotros vamos a guerrear, contra qué es que nosotros, el Señor nos permite hacer la liberación de las personas, y que es por medio de su Santo Espíritu, mis hermanos. Por eso que es necesario, ponga mucha atención, y si usted no le llama las cosas de lo espiritual, antes de que prosigamos, le voy a pedir que se retire de este lugar, porque es necesario, es muy importante entender que aquí yo ni de los demás hermanos vamos a poner mensajes que realmente vengan de la carne. Cuando si usted está viviendo en el Espíritu y le pide al Señor que le revele, pues el mismo Señor que yo les sirvo se lo revela a usted. Pero aquí no vamos a perder tiempo, y si esto no es de su agrado, le pedimos con el amor del Señor que deje este lugar y vaya a buscar lo que su carne le pida. Amén. Así que me disculpan,
Pero es necesario, a veces es necesario hablar de esta manera para que entienda que lo que el Señor está trayendo a su pueblo es para que no perezca, sino que para que prosiga hacia adelante con un arrepentimiento genuino, para que prosiga hacia adelante, entendiendo por qué es que el Señor quiere que su pueblo no perezca. Así que, mis hermanos, vamos a darle para adelante, reciban bendiciones, sigan hacia adelante, les amamos en el amor de Cristo. Y bueno, ya con los que nos hemos quedado, vamos a darle la gloria al Señor. Amén, mis hermanos. Ya saben, nuevamente su hermano en Cristo, José García, y vamos a empezar esta pequeña revelación que el Señor nos ha permitido, llamado el nombre, la revelación de una posición demoníaca cuando la persona es violada sexualmente. Mis hermanos, esto de una violación es algo que agarren a alguien fuera de su voluntad, mis hermanos. Y es triste, y hemos visto muchos de los casos, pero ¿realmente esa persona ha sido sanada después de todo esto? ¿Realmente usted se pregunta si ha sido posesionada? Si realmente esa persona no tiene secuelas a los años después de todo esto, lo que pasó, mis hermanos, usted ve el resultado. Hombres y mujeres acceden mejor a la oposición de su cuerpo, y qué más, después de esa violación, ven los resultados que no quieren saber del hombre. Si es la mujer, no quiere saber del hombre porque el hombre la violó, o un varón que ha sido violado por una mujer, o de hombre a hombre, o de mujer a mujer, mis hermanos. Las consecuencias son graves, pero esas son consecuencias que deja el mismo espíritu demoníaco, porque eso no procede de Dios, porque lo que procede de Dios es amor, bondad y todos los frutos del Espíritu del Señor que nos da para amar a nuestros prójimos. Y eso no procede de un amor, sino que procede de pensamiento demoníaco que han sido infiltrados desde la raíz del infierno, mis hermanos. Amén. Entonces, esta revelación el Señor me permite ver a un joven que prácticamente este joven tenía que salir de ese lugar, de esa casa, y se encontraba otro varón. Pero cuando yo veo que ellos, especialmente el muchacho, tenía que salir, el otro hombre empezó a seducirlo. Y tuvieron un acto horroroso, un acto oral. Mis hermanos, cuando de momento yo vi eso, yo salí de ese lugar y me fui al segundo piso. Tenía en mi mano la Biblia. De momento yo pude ver que venía una señora afuera, y yo veía ese lugar, que ese lugar era como un lugar abandonado. Yo no sé si esa madre, que digo ahora el nombre, que es su madre del muchacho, venía a buscar. Y yo veía que ella venía acercándose para buscarlo, y ella lo encontró. Recuérdese que al principio yo vi que este muchacho estaba en una posición oral. Y cuando esta mujer encontró a su hijo, mis hermanos, yo pude escuchar el grito de ambos, tanto el hijo como la madre. Pero era algo impactante que yo pude ver, que ese muchacho, después que yo pude darme cuenta, pues ya estaban en otra posición sexual, mis hermanos. Y yo pude ver una aberración entre ellos dos, que no vi prácticamente lo que estaba ahí, pero pude entender en la revelación que el Señor me estaba dando. Cuando de momento yo pude ver que esa mujer se agarró las greñas
al ver esa acción, yo pude ver que ese muchacho quedó en un estado, mis hermanos, quedó en un estado como asustado, pero a la misma vez quedó como en shock. La palabra en shock, que usted la conoce, una palabra, una persona que se queda paralizada. Y vi al otro hombre que estaba ahí, que fue el que estaba en ese lugar, quedó en ese estado de parálisis también, pero fue algo tan fuerte, mis hermanos, porque esa reacción que yo pude ver entre estas dos personas, tanto el adulto como el muchacho, es que yo pude percibir que la madre los encontró en una posición sexual. Mis hermanos me perdonan, pero si el Señor me permite, estuvo en una posición de penetración anal, mis hermanos. Entonces les pido 1000 disculpas, pero eso fue lo que pasó. Mis hermanos, cuando yo pude ver esto de la acción de la madre y el muchacho, en medio de ellos, tanto el hombre y el muchacho, pude ver una vasija media color blanca, pero adentro había una especie de sangre coagulada, una sangre espesa. Y yo pude ver a ese muchacho que él estaba, mis hermanos, al principio yo lo vi fortachón, al muchacho lo vi como común y cualquiera, como un juvenil, tranquilo, pero cuando yo vi a este muchacho después de todo esto, lo vi esqueléticamente, mis hermanos. Lo vi como cuando usted me puede entender la enfermedad de las personas que se quedan esqueléticamente. Lo vi de esa manera, que él se encontraba anoréxicamente, que esa es una palabra correcta, ¿verdad? Esta enfermedad. Entonces él estaba anoréxicamente con la piel pegada a los huesos, y era un show tremendo, tremendo. Y yo pude ver que cuando yo quería ayudarlo, él como que no se podía mover. Y yo podía entender que todo ese coágulo de la sangre y todas estas cosas habían salido de creo que los rincones dentro del cuerpo de este muchacho. Era algo horrendo, 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 mis hermanos. Y yo pude sentirme triste tratando de ayudar a ambos, tanto a la madre, al hijo, pero como que no podía a la vez, porque era como que si algo también el mismo Señor me estaba permitiendo ver las reacciones de las personas en ese lugar. Pero cuando yo vi a ese muchacho que yo traté de ayudarlo, él no se podía mover, y yo lo dejé en un lado. A la misma vez de dejarlo a un lado, mis hermanos, yo sabía que lo que en ese momento yo estaba pasando, pues prácticamente el Señor empezó a dejarme a sentir en mi vida que era una revelación de nuestro Señor. Cuando de momento el Señor me empieza a dejar ver internamente lo que estaba pasando en este muchacho, mis hermanos, era horrendo. Era horrendo lo que estaba pasando internamente de este muchacho, y es que él había había tenido una posesión demoníaca, mis hermanos, de una violación. Mis hermanos, en esa posesión demoníaca, yo podía sentir una paranoia, podía sentir un miedo, podía sentir un rechazo, podía sentir, no sé, un montón de cosas. Prácticamente todo estaba sellado con la palabra trauma.
un trauma, mis hermanos, en esta persona. Y el Señor que me estaba dejando examinar dentro de esta persona, y yo podía percibir estos espíritus malignos como estaban posesionándose cada vez más y más dentro de los rincones de este varón. Mis hermanos, ahí es donde yo pude entender lo que el Señor me estaba revelando. ¿Cuál era la reacción de las personas que han sido violadas? Por medio de esta manera, y no solamente de esta manera de hombre a hombre. Usted se pregunta cuando es de hombre a mujer, cuando es de mujer a niños, de mujer a jóvenes, o de mujer. Mire, mis hermanos, no podemos ampliar esto, porque para ampliar esto tenemos que llevarnos a otros temas. Pero lo que yo les quiero decir en esta hora, que esta posesión demoníaca lleva a un resultado final, que solamente puede intervenir el Espíritu del Señor a traer una liberación de estas almas. Ahora usted puede entender cómo es que no pueden salir estas personas cuando han sido violadas, que agarran ese espíritu de levianismo, agarran ese espíritu de gay, agarran estos espíritus, miren mis hermanos, de diferentes tipos de espíritus malignos que vienen para destruir. Ya la palabra del Señor dice que el enemigo ha infiltrado para destruir el cuerpo del hombre, no solamente a matar, no solamente a robar, también a destruir. Y poco a poco, por medio del SIDA, de todas estas pestes de enfermedades que han sido infiltradas por estos tipos de espíritus malignos, mis hermanos, usted puede ampliarse en este pequeño mensaje cómo es que opera el enemigo. Mis hermanos, por eso es necesario hablar con nuestros jóvenes, con las mujeres, con los mismos hermanos dentro de las iglesias, tener cuidado con todas estas cosas. Si el Señor me ha permitido tener esta revelación, no es para yo quedarme callado, es para comunicarlo. Y al comunicarlo es para que usted amplíe su mente espiritual y pedirle al Señor cómo ayudar, cómo acercarse y cómo ofrecer la ayuda a la persona que está caminando en esa área. Cuando el Señor lo permite, usted tiene que ir con el entendimiento espiritual, con ese entendimiento que solamente Papá Dios nos permite, no cubrir ese pecado, no cubrir con tantas ideologías que han metido dentro de las iglesias. Que Dios no rechaza un corazón contrito y humillado, y que es una creación de Dios, no mentira de Satanás, mis hermanos. Dios creó a mujer y a hombre. Dios creó a hombre y a mujer. No creó levianidad, no creó gays, no creó tanta peste que ahora se han inventado, mis hermanos. ¿De dónde viene todo eso? Viene desde el mismo infierno, mis hermanos. Y esto está contaminando poco a poco a nuestros jóvenes y aún a los adultos, mis hermanos, con tantas cosas que el enemigo les ha puesto, que esto es normal y que es la naturaleza de Dios, mentira de Satanás, mis hermanos. Hoy se les revela esto. Si usted ya lo sabía, qué bueno. Y si usted no lo sabía, sabe cómo orar. Mis hermanos, atienda a esta revelación, comparta esta revelación, mis hermanos, para que las personas sean libertadas en el nombre de Jesús, mis hermanos. Amén. Y usted, varón, y usted, mujer, que ha sido violada,
y que a través de este mensaje el Señor le ha tocado su mente, su corazón. Pídale al Señor que le liberte de toda esta cosa en su vida, porque el miedo es producido por una violación. Hablando específicamente en esta revelación de posesión demoníaca por medio de la violación sexual. No se me salga, no se me vaya por otro lado, mis hermanos, porque a raíz de una violación sexual vienen diferentes cosas a la vida de la persona. Hay miedo, trauma, hay muchas cosas, mis hermanos. Mayormente es la trauma, pero a veces también está ese espíritu que le está diciendo: este es el lugar que a ti te corresponde. Tú tienes que amar a otra mujer, tu mismo género. Este es tu lugar. Tú tienes que querer a otro hombre de tu mismo género. ¿Por qué? Porque eso es lo que el enemigo quiere emplearte en la mente. Y eso no quiere Papá de Dios a cada uno de nosotros, porque dice que los que se acuestan con hombre no van a ir al reino celestial. Mis hermanos, el Señor ha venido para romper cadenas de opresión. Ha venido para romper la maldición. Ha venido a deshacer las obras del maligno que ha suplementado, ha puesto en tu mente, varón y mujer. Mis hermanos, usted no sabe cómo esta operación demoníaca opera internamente a la mente de todas estas personas. Es el no perdonar, y al no perdonar acarrea odio, acarrean tantas cosas, mis hermanos, que lastimosamente llegan al panteón, al cofre, o como usted le quiera llamar, al ataúd, con ese mismo sentir, con esa misma cadena, y lamentablemente lo que acarrió para todo eso es directamente al infierno. ¿Por qué? Porque se fue sin salvación. ¿Por qué? Porque se fue sin perdonar. Miren, mis hermanos, en otro momento yo voy a traer un pequeño testimonio cuando yo perdoné aún hasta mi propia madre de tantas cosas que pasé en la juventud. No fue violación, pero cuando una madre dice malas cosas a sus hijos, eso acarrea una maldición dentro de la mente del muchacho o la muchacha, mis hermanos. Pero eso yo lo voy a dejar para otra ocasión, mis hermanos. Pero el no perdonar acarrea abrir más puertas, y eso no nos permite a nosotros avanzar en las cosas espirituales. Y aún si no tenemos la salvación en nuestra vida, mis hermanos, es muy muy fuerte, porque eso acarrea abrir más puertas. ¿A dónde? A la drogadicción, al alcoholismo, al fumar, a tantas cosas, mis hermanos, aún hasta meterse a la prostitución, meterse donde no quiere Papá Dios que usted se meta, mis hermanos. Por eso ese mensaje nosotros lo vamos a dejar para después. Recuérdese, es un pequeño testimonio después que yo les voy a dar eso. Pero ahora estamos con esto, mis hermanos. Así que veremos nuevamente para atrás con los hermanos y amigos que han recibido este tipo de ataque. Les recomendamos que se acerquen a Cristo, que en Cristo está la solución, que en Cristo está la salvación, y que en Cristo está la liberación de lo que usted le está oprimiendo, le está oprimiendo su vida. Amén. Así que le pedimos que siga hacia adelante, y vamos a seguir hacia adelante. Queremos ayudar a los hermanos que con más se pueda, mis hermanos, pero vamos a seguir hacia adelante. Así que humildemente reciban esta revelación, que el Señor les continúe bendiciendo y les fortalezca, mis hermanos, no desfallezca,
varón y mujer, acérquese a Cristo, que Él le va a dar la solución en su vida. Así que sigamos hacia adelante. Cristo les ama. Reciban saludos de todos mis hermanos y aún aquellos que nuevamente y que por primera vez han escuchado este mensaje. Recuerden, sigan hacia adelante, compartan, porque usted no sabe que este mensaje puede salvar a un alma más en este mundo. Que Dios le continúe bendiciendo, mis hermanos. Hasta la próxima. Su hermano José García. Y bendiciones a cada uno de ustedes, mis hermanos.